Natalia quiere que su padre respete la última voluntad de su abuela, pero él no quiere dar su brazo a torcer. ¿Podrán llegar a un acuerdo? Estamos acá para decirte a ti de que nos abandonaste y de que cumplas con la voluntad de mi abuela. Del odio que me tenía mi madre, de lo mal que me trató mi madre, porque ella fue madre soltera y yo por nacer hombre me agarro mala. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Natalia y don Javier y don Marcos. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Estamos acá para decirte a ti de que nos abandonaste y de que cumplas con la voluntad de mi abuela. Que siga. La espero que hable. Que hable, no, yo la espero. Eso te dije. A ver, Natalia, si usted lo considera así, yo tengo otra percepción. Hay de por medio el tema aquí en la casa, señora Carmen. Hay muchas cosas que conversar aquí, muchas. Que ellos están peleando una casa que la quieren vender. Esa casa la sacó mi madre cuando estaba en vida, por X motivo. Ahora ella cuando falleció le dejó el poder a Natalia. Pero no lo hicieron bien, porque si ella le quería dejar la casa a Natalia, tenía que haberla hecho legalmente. Y a mí me dejaron afuera de todo a todo. Mi mamá cuando estaba enferma no quiso ni que yo la fuera a ver. ¿Y por qué? Es un tema largo, señora Carmen. Que lo cuente. Del odio que me tenía mi madre, de lo mal que me trató mi madre, porque ella fue madre soltera y yo por nacer hombre me agarró mala, me trató muy mal. Y ya, pues a mí de la casa me dejaron totalmente afuera. Afuera. ¿Usted tiene otra versión, parece? No es tan así. Le voy a contar un poquito nuestra historia. Nosotros siempre vivimos con mi abuela. O sea, ustedes son hijos del caballero. Sí, Exacto. somos 3 hermanos. Ya. Yo soy la mayor, él es el del medio y hay otro más pequeño que igual es mayor de edad. Nosotros siempre vivimos con mi abuela paterna, la madre de él, acá en Santiago. Después, en el 2004, falleció mi mamá. Ya. 2003. Perdón, en el 2003. Y después de un año, mi abuela con mi papá decidieron irse al sur por redes de apoyo, porque allá estaba casi toda la familia y acá en Santiago nosotros arrendábamos. Entonces había como... A ver, su mamá y su papá fueron casados. Mi mamá sí. Ya. Cuando su mamá fallece, ¿vivían en la casa de su abuela? No, vivíamos acá en Santiago. ¿Y su abuela estaba en el sur? No, mi abuela... vivíamos todos juntos. Vivía Ya, todos estaban todos juntos. Sí, Todos juntos acá en exacto. Santiago. Sí. Ya. Toda- ¿Y esta casa que el caballero disputa es la casa de Santiago, la del No. sur? La del sur. Esta casa está ubicada en el sur, de Temuco hacia la cordillera. ¿En qué parte? Cherquenco. En un pueblo que se llama Cherquenco. Perfecto, ¿ya? Ya, esta casa está en discusión porque, como nosotros nos fuimos para allá, mi abuela esta casa la obtuvo por subsidio. En ese transcurso, cuando nos fuimos para allá, mi papá siempre fue una persona alcohólica, siempre tuvo problemas con el trago. Después, cuando falleció mi mamá, aumentó. Él se puso súper agresivo, maltrataba igual a mi abuela. Mentira. Le pegaba. Natalia, hablemos con la verdad, por favor. Hablemos con la verdad. La Pero verdad, hablemos de la Aquí venimos a verdad. aclarar. le pegaba. Acá venimos a aclarar Y un después, tema. mi abuela No hay para qué fallece en el mentir y no hay para qué 2012. decir mentiras. ¿Ya? Fallece de un cáncer a la vesícula. Y antes de eso, mi papá se va con una familia, con una señora que ustedes me echaron de mi casa, de la casa. y se fue y no supimos nada de él hasta, Natalia, por hasta favor, el hable la momento verdad, Natalia. del funeral de mi abuela, que él apareció.
Luego de eso, mi papá no se hizo cargo de nosotros, tuve que asumir Natalia, yo. por favor, ¿cómo La tanta re- mentira? Hablemos con la verdad, por favor, hablemos con la verdad. La Pero verdad, Aquí venimos a aclarar. le pegaba. Acá venimos a aclarar Y un después, tema. mi abuela No hay para qué fallece en el mentir y no hay para qué 2012. decir mentiras. Ya. Fallece de un cáncer a la vesícula. Y antes de eso, mi papá se va con una familia, con una señora que Que ustedes me echaron tenía. de mi casa, de la casa. Y se fue y no supimos nada de él hasta, Natalia, por hasta favor, el hable la momento verdad, Natalia. del funeral de mi abuela, que él apareció. Luego de eso, mi papá no se hizo cargo de nosotros, tuve que asumir Natalia, yo por favor, ¿cómo La tanta re- mentira? la responsabilidad de criar a mis hermanos sola. Tuve que trabajar en un mini market ahí en ese pueblo, ¿Hasta cuándo me ponen mal, Natalia, por favor? ¿Hasta de cuándo? lunes a lunes. Déjenme vivir Él mi vida nunca tranquilo. nos dio Dejen de hablar más de mí, pensión, reconozcan nada. las cosas. Y ¿Hasta cuándo? Ya, a ver, caballero, en su versión, que interrumpe y no deje escuchar. ¿Por qué razón su madre y sus hijos no querrían saber nada de usted? ¿Cuál sería, según usted, la explicación de eso? A Porque ver. las cosas no ocurren porque sí. A ver, yo en 2003 quedé viudo. Entré en una depresión, como ella dice que fui borracho y que después seguí, ¿no? Yo cuando estaba casado había sido una vida que fueron los 14 años maravillosos de mi vida, con la mamá de ellos. Después lo fuimos al sur. Ellos están muy errados que yo los abandoné, que nunca les di nada. Porque en el sur se trabaja, haya viento, marea, lluvia, todo. ¿Me va a contar una historia o me va a responder lo que le pregunte? Y por eso, mi mamá siempre me tuvo mala. Entonces, ¿Por qué, mi según mamá usted? siempre tomó un odio. Mi mamá, ¿Por qué, según usted? ¿Cuál sería la razón de ese mi mamá odio? porque me tuvo mala, Sí. porque fue engañada. Por mi papá fue engañada, por mi papá, el que tuvo... ¿Qué tiene que ver eso pareja. con, ¿qué tiene que ver eso con usted? Ya. Yo nací y por yo nacer hombre, ella me regaló a los 8 meses. Nunca me tuvo cariño. Nunca me tuvo cariño. ¿Pero usted vivía con ella? No. ¿Cómo Ella me que no? regaló a mis tíos. ¿Pero usted vivió con ella? según el Así relato? después. Ahora, el tema de la casa, ¿Me va a cambiar de tema y no me va a explicar por qué sus hijos tienen mala relación con usted? porque mi mamá nunca me quiso, señora Karen. Pero caballero, estamos hablando con un hombre adulto. ¿Cómo? ¿Por qué sus hijos le van a tener a usted supuestamente animadversión? Usted me dice que su mamá usted dice, ¿por no lo qué? quería. Porque ellos Una me piden- explicación que no A tiene ver. ningún sentido. Ahora le pregunto por sus hijos. Yo siempre trabajé por ellos. Nunca les dejé de dar. ¿Y por qué sus hijos no querrían tener relación con usted entonces? ¿Por qué no? Porque viví los 5 años de depresión. Sí, cometí errores. ¿Qué errores? Tomar. Trabajaba, tomaba. Pero nunca le faltó a ellos la comida. Nunca le faltó. Que el tema es que, por ejemplo, mi papá dice que nosotros lo echamos de nuestra Sí. de Sherkenko. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vimos violencia aparte de él, por el tema de que él maltrataba a mi abuela. Nosotras Mentira, frente. Y eso es mentira. verdad. Yo de por sí soy tartamudo por los temas que en ese momento no Mentira, lo puedo tratar. Javier. Y de ¿Y verdad cómo me que maltrató a mí tu abuela? llegaba los fines de semana en sí y Oye. nosotros éramos traumas. Desde ahí teníamos muchos traumas. Hasta ¿Qué pasa? Nuestro psicólogo va a ver la cosa. Hay algo que lo delata. Hay algo que lo delata solo. ¿Por qué? Escuche con atención. Hay un descontrol evidente en este caballero. No deja hablar, interrumpe, con argumentos muy infantiles respecto a la mala relación con la madre y con los hijos. Evade las preguntas, trata de no responder y de marear con su... Hay rasgos que uno podría decir, no aseverar, pero sí presumir, que son más concordantes con este relato Que con que el con el otro. que él trata de mantener. Hay ciertos rasgos en don Marcos que podrían y que concuerdan con lo que cuentan los hijos. Impulsivo, no deja que los demás hablen, cambia de tema, escamotea las preguntas, responde lo que él quiere responder
se salta años en la historia según lo que él quiere contar y no permite que los otros expliquen su punto de vista. Ante eso yo quería pedirle a don Marcos si podemos ordenar un poquitito la historia con sus hijos. Porque estos hijos dicen que su mamá fallece cuando ella tenía 9 y el menor de los hermanos 9 meses. Luego 1 año se van al sur. Pero refieren que el padre en el sur consume alcohol peor que nunca. Hecho que él sí avala, pero como alguien que tiene una adicción y que no ha recibido tratamiento, culpa al medio. Una de las cosas que uno identifica rápidamente cuando alguien maneja una adicción es que se hace cargo. Acá la culpa es, yo tenía depresión, estaba en duelo, lo estaba pasando mal. ¿Y qué edad tenían ustedes cuando el papá se va de la casa? Yo tenía como 7 años. Cuando él se fue para Techelquenco a Villa Alemana. Tenía 7 años yo, mi hermano tenía 5 años, 4 años y mi hermana tenía como 12. 12, 13 años. Exacto. Y quedan a ahí cargo de esta abuela. quedamos, siempre mi abuela era todo. Lo acompañaba a jugar a la pelota. Era mamá y papá en ese entonces, ¿me entiendes? Y ver que, por ejemplo, en ese momento cuando mi papá la golpeaba y nosotros quedamos Qué con esa mentira más grande, Dios quedamos con esa mío. expectativa y esa imagen hasta el día de hoy la tengo en la mente y me ha afectado a mí psicológicamente en el largo de mi vida, aunque también he cometido errores también, que hasta el día de hoy me juegan en contra, pero es por la experiencia de chiquitito. ¿Y cómo fue la vida de ustedes cuando el papá se fue? Y cambió totalmente. Totalmente, fue como una... Javier, diga la verdad. Llegaba el fin de semana y era nervios, trauma. Y no puede decir que no, porque hay varios testigos. Teníamos hasta vecinos ahí del mismo pueblo. Todos sabían cómo era él y cómo era luchadora mi abuela en ese momento. Que por su nieto daba todo. Daba todo. O sea, la historia acá parte con el fallecimiento de la madre cuando los hijos eran muy pequeños, entre 9 años y meses. Y estos hijos quedan finalmente a cargo de esta abuela paterna, que es la madre de este caballero, con quien él aparentemente mantiene una muy mala relación, producto de un alcoholismo desbordado. De parte de él. Hasta que él los deja. Él refiere que su madre lo echa. Podría ser concordante con la historia de violencia. Y esperable, porque vivir con una persona alcohólica es un infierno. Oiga. Y lo que refieren los hijos es que él simplemente se va. El tema es que no ven al papá en años, hasta que fallece la abuela. 2012. 2012. Pero igual lo ayudaba. Yo de los 7 años, Igual lo no, de los 8 ayudaba. años, A los hijos no se les ayuda, se les cría. yo de los 8 años hasta que falleció mi abuela, yo no le hablé. Imagínense, teniendo 7 años, naciendo con esa rabia, no le pude... Desde no, que su madre fallece no hasta la que hablé. fallece su abuela pasaron 9 años. Conclusión, uno Exacto. debiera suponer que hay 9 años que este caballero desaparece de la vida de los hijos. Totalmente. Él refiere que su madre lo echa. Podría ser concordante con la historia de Exacto. Y violencia. esperable, porque vivir con una persona alcohólica es un infierno. Oiga. Y lo que refieren los hijos es que él simplemente se va. El tema es que no ven al papá en años, hasta que fallece la abuela. 2012. 2012. Yo de Pero los- igual lo Yo de ayudaba. los 7 años, Igual lo no, de los 8 ayudaba. años, A los hijos no se les ayuda, se les cría. yo de los 8 años hasta que falleció mi abuela, yo no le hablé. Imagínense, teniendo 7 años, naciendo con esa rabia, no le pude... Desde no, que su madre fallece no hasta la que hablé. fallece su abuela pasaron 9 años. Conclusión, uno Exacto. debiera suponer que hay 9 años que este caballero desaparece de la vida de los hijos. Totalmente. Y aparece para el funeral, pero por el día, tengo entendido. falleció ya cuando estábamos haciendo Cuando ya el la funeral, ceremonia. Sí, cuando Manera de el funeral ponerme ahí, mal. Exacto. ni siquiera cuando estaba ya como en los últimos días, nada. ¿Hasta nada. cuándo la mentira, digo yo? Don Marcos, Voy a hablar con usted, ya que pregunta hasta cuándo la mentira. Yo le pregunto lo mismo. Caballero, ¿tiene 55 años, tiene usted? Yo tengo 55, sí. Asuma su propia realidad para que empiece recién a recuperar algo las riendas de su vida y su voluntad. Porque cuando la voluntad se la entrega a un vicio, como ha sido el caso suyo, el deterioro es rapidísimo, es evidente, y no solamente en lo físico,
también en lo cognitivo. Y la actitud que usted tiene frente a sus hijos no le ayuda en nada. Tratar de tergiversar los hechos para acomodarlos a algo que usted siente que lo puede beneficiar, lo perjudica. Ya, sí lo entiendo. Hay cosas, señora Carmen, que todo lo que dicen ellos, yo siempre los ayudé. Nunca les faltó nada. ¿De qué No sé forma? cómo- Especifique, ¿de qué forma ayudó? No sé cómo pueden mentir tanto. ¿De qué forma ayudó? En lo económico, ¿De qué forma? Cuarta vez. ayudándole todos los meses. ¿Cómo? ¿Cuánto? Yo le ¿Cuánto? pasaba la plata a mi mamá. ¿Cuánto? ¿Ah? Lo que se ¿Cuánto? gana en el sur. ¿Cuánto? En el sur en esos años no se ganaba más. 7 preguntas para darme cuenta que me está faltando la verdad en forma Oiga, evidente. Caballero, no lo va a lograr. ¿Pero qué? Deje de tratar de acomodar los hechos, no lo va a lograr. Cuando una persona efectivamente tiene conciencia de su rol de padre, primero no usa la palabra ayudar. Porque hacerse cargo como papá no es ayudar a Siempre nadie, lo hice. es hacerse cargo. Segundo, cuando uno paga una suma de dinero, sobre todo cuando el dinero no sobra, uno tiene clarísimo dónde, cuánto y cómo lo pagó. Y en usted todo es vago. Sí Todo es pagaba. vago. O sea, no pagaba. Llevaba el alimento a la casa. Ahora no pagaba, llegaba el alimento. No, llevaba siempre alimento. Yo, ¿Qué alimento? a ver, cuando yo me pagaba, le entregaba la plata a mi mamá, Ahora el dinero. el dinero. Cuando Pamela, ellos, todas estas cuando ellos cosas que iban a estamos- Temuco a que comprar estamos con mi viendo mamá. son propias del... De la desesperación y cuando hay cierto deterioro por algún uso de sustancias o situaciones así, es más fácil que se nuble la razón. Y con eso, De hecho- con eso es muy difícil que lleguemos aquí a tener una conversación cuerda. Tremendamente difícil. Sobre todo entendiendo que cuando don Marcos se pone nervioso y se defiende, cambia por completo las situaciones. O sea, está hablando de que ahora él llevaba Alimentos. alimento a la casa, pero él vivía en Villa Alemana. O sea, Cuando él se va de la casa, se va a vivir a Villa Alemana. Y aquí está lo importante. Durante todos esos años, estos 3 hijos vivieron solos con la abuela. Con una abuela que trabajó por ellos, que se las ingenió para sacarlos adelante, que estuvo ahí. Y cuando fallece la abuela, siguen los 3 solos. Sí. El tema es que ahí, esta hija mayor, ya tenía más de 18 años, y decide demandar al papá por pensión. Lo primero que le dicen es que para eso ella tenía que tener el cuidado de sus hermanos. Y al pedir el cuidado a su papá decide llevarse a estos hermanos a Villa Alemana. ¿Qué pasó ahí entonces? Sí, en ese entonces ahí vivimos con mi papá. Pucha, también con la pareja de mi papá, que también fue como... Igual lo apoyó bastante. En ese momento mi papá igual seguía alcoholizado todo ese tiempo, ¿me entiendes? Pero con la... en ese transcurso de 2 años, 3 años, igual pudimos tener una buena conversación, igual con mi papá. En esos 3 años, grato ambiente, hasta que yo me vine a Santiago. Y ahí lo veía cada fin de semana, como yo juego a la pelota, lo veo cada fin de semana en ese momento, pero siempre el tema del alcohol influyó varias cosas. ¿Hasta hoy? Hasta el día de hoy. De eso, hasta el día de hoy. Yo, igual cuando pasó esto y ya mis hermanos deciden, se vienen con mi papá, yo para no estar lejos de ellos, porque siempre como sobreprotectora, me vine a Santiago. Él me ofreció hospedaje y yo acepté por ellos, por mis hermanos, para ver en qué condiciones iban a quedar, si iban a estar bien. Y me vine acá con mi pareja también, cosa que duramos una semana porque no me gustó ese ambiente, no me gustó. Y después llamo a mi tía, o sea, a mi tío materno que vivía acá en Santiago, y le cuento la situación y me ofrece también hospedaje. Y de ahí que ya estamos acá en Santiago, ya tenemos trabajo estable. ¿Y qué pasó con esta casa en Cherquilco? Después esa casa estuvo sola. Y después andaban buscando arriendo, decidimos arrendarla.
O sea, esa casa la administran ustedes. Sí. Exacto. Ese es el tema, Carmen Gloria. Estos 3 hermanos durante mucho tiempo sintieron que la casa les pertenecía porque al parecer esta abuela hizo un intento de traspaso Es que, o algo así. El tema de ella era que nosotros les quedamos, porque ella luchó para dejarlo algo en esta vida, ¿me entiendes? Y eso es la casa, que era lo que ella quería en ese momento. Y hasta el día de hoy yo creo que quiere eso. Sí. Que mi papá no se haga ¿Y dueño eso de se algo que no es ¿Se de él. concretó ese deseo de alguna forma? Cuando mi abuela... Porque él al inicio de la conversación dijo como que habían intentado hacer algo, Sí. pero no lo habían hecho bien. ¿A qué se Señora refiere? Cuando mi Carmen. abuela estaba Señora Carmen, ¿me postrada, Estoy escuchando. estaba postrada, una profesora en ese entonces donde estudiaba mi hermano Ya. tenía una hermana que era abogada Perfecto. y ella nos ofrece esta ayuda de llevar a su hermana que era abogada más un notario. Y yo recuerdo que yo firmé un papel y la abogada en ese entonces me dice, si usted firma este papel, usted ya no puede postular a ningún subsidio ni nada porque Claro. va a aparecer con una Como herencia. una Yo le propiedad. digo, ya no importa si es la voluntad de mi abuela, Ajá. hallémoslo. ¿Firmó ese documento? Yo recuerdo que sí, pero ese documento, como era chica, como que no entendía bien lo que estaba haciendo, no sé dónde quedó ese papel. Entonces, ¿Y esto fue en Cherquenco? en Cherquenco. ¿Cuántas notarías hay en Cherquenco? Debe haber una. Ninguna. No, no hay notaría. ¿Y de dónde era ese notario? De Temuco en ese Y entonces. esa persona, esa pariente de una profesora, ¿tienen ustedes cómo ubicarla entonces? Yo en el verano, en febrero, me comuniqué con esta profesora Ya. y me dijo que sí, que me iba a ayudar y que iba a contactar a su hermana, pero hasta el día de hoy tampoco... Es muy importante que insistan en ese tema. Esa abogada que redactó esa escritura y que llevó a un notario para que autentificara la firma de las partes que participaban, su abuela y usted, debiera eso haberse traducido en una escritura pública. Y por lo tanto, si es pública, debiera estar inscrito en un registro de escrituras en la notaría donde se realizó esta... Claro. donde se gestionó este trámite. Lo que corresponde después es inscribir en el conservador de bienes raíces. No sé si estará la inscripción o no, pero ya por lo menos con la escritura podemos regularizar esa inscripción. Y si es así, la casa es de ellos y no es suya. ¿Me permite? ¿Sí? A ver, cuando empezó por el comité que se formó para la vivienda, a mí mi mamá me lo conversó. Ya. Marco me dijo, se ha formado un comité para vivienda. Pero ¿y no que su mamá lo odiaba? Sí, pero teníamos conversaciones. Es que uno no conversa con la gente que se llama. No, sí teníamos conversaciones, pero, o sea, no una comunicación como madre e hijo. Pero en esas cosas sí lo conversamos. Yo le dije, ya, pues, démosle. Pero le dije, saca ¿Cómo la... démosle? Si ella es la que estaba comprando la casa. ¿Cómo? Ella es la que estaba comprando la casa, ¿no? Por eso, ya. Le dije, démosle. Yo hablé con mi patrón, que trabajaba, y le pedí la ayuda para sacar la libreta. Es algo que ellos no saben, que nunca supieron. Si el ahorro hubiera estado a nombre suyo, la casa sería suya. Pero déjeme... Mi patrón me puso los 80.000 pesos que costaba, que había que tener para sacar la vivienda. ¿Ya? ¿Y? Ya. Mi patrón me llevó a Temuco, me abrió la libreta, me dijo, ahí tenía la libreta. Caballero, a nadie le van a entregar una casa a nombre de otra persona si el ahorro lo hizo usted. Mi patrón lo hizo. Caballero, legalmente no se puede, porque es un requisito del subsidio Pero- habitacional. La libreta tiene que estar a nombre de la persona que postula, no a nombre del hijo, ni del tío, ni del vecino. A nombre de la persona, porque a ella es a la que se le otorga este beneficio. Este beneficio es personal. Se le otorga a la persona que reúne los requisitos. Yo tengo que tener la edad, tengo que tener el ahorro, tengo que tener la situación socioeconómica, tengo que tener yo esas características para que el subsidio me lo den a mí. Lo que usted está contando es inviable. No, que, pero- que el subsidio a ella le hayan pedido a usted el ahorro, que la libreta haya sido suya, que lo hayan analizado a usted, pero se lo hayan otorgado a la abuela. No funciona así sé que fue legalmente. así. Y por otro lado, estoy hablando de la parte legal y práctica, pero por otro lado, si yo como hijo le entrego a mi mamá míseros 80.000 pesos para que mi mamá ocupe esos 80.000 pesos que yo le entrego para hacer un trámite, postular un subsidio, muchas gracias. Eso es lo único que uno esperaría de vuelta, no quedarse con una casa.
Pero si eso es lo que pasó... Madre que señora Carmen, además cuidaba a sus 3 hijos. Además, ¿me puede dejar terminar, por favor? Con todo el respeto que se merece. termine. Si vas a seguir Ya. inventándonos historias, No, si no, no es invento. ya, termine. Yo no vengo a mentir aquí, No, no es lo que ha parecido en todo este rato. ¿no? Entonces mi mamá llegó el momento que no sé por qué después le pidió favores a familiares acá a Santiago para completar la plata. Y lo que se pedía en ese momento eran 80.000 pesos para postular a subsidio. Si allá en el sur en esos años era así. Ya. Entonces, ¿quién quedó hermano de la Blue? Que yo nunca di nada, que nunca aporté nada, que aquí, como dicen ellos. Entonces, ¿a dónde quedo yo? Siempre voy a querer... Donde mismo estaba, porque sigue dándonos más razones que argumentan en este lado. O sea, si los 80.000 pesos fueron parte de todo el ahorro que la señora tuvo que tener y el resto del ahorro lo consiguió con su familia, con su propio trabajo, menos derechos. A eso hay que sumar que hay ciertos patrones que permiten identificar veracidad en ciertas situaciones. Entre eso está, vemos a don Marco alguien bien impulsivo, intenso, que se altera con facilidad. No obstante, durante todos estos años, la casa ha sido administrada 100% por sus hijos. Nunca puso un problema porque él también creía que la casa era de los hijos. Porque él también creía y sabía que esta abuela trató de dejar la casa a los hijos. El tema fue cuando Natalia trató de vender la casa. Y Natalia lo llama para informarle que estaba a nombre de él. Y ahí parte el problema. Y ahí aparece reclamando derechos y Es todo. que en el momento de que mi papá Yo no reclamo derechos. conoce a alguna mujer en estos momentos, cada vez que conoce una mujer se olvida de todo, de los hijos, de sus nietos, de todo. ¿hasta cuándo Y eso es inventan? verdad, porque lo dejó abandonado desde chiquitito. Ya, para nosotros fue como un alivio que él se fuera de verdad, porque nosotros llegaba el ¿Hasta fin de cuándo semana inventan, y Javier, de por verdad que favor? los poníamos nerviosos y de por sí pueden hablar con los psicólogos en ese entonces de mi escuela. Todos los vecinos, pues, Xerquén con Pulito es chiquitito. Es chiquitito, son como 2.000 habitantes, se sabe todo. Se Y sabe la historia de todo. Todo, sí. Hay hartas cosas, o sea, y esto yo quiero enfatizar aquello, Pamela, porque no es la condición socioeconómica, no es el nivel cultural, no es ninguna de esas cosas las que influye en la aparente falta de entendimiento que tiene don Marco. Primero está entendiendo totalmente lo que estamos conversando. Son sus respuestas evasivas y escamotadoras, como dices tú, que las deja pasar, las que pareciera que no entendiera, pareciera que no se escucha, pero en realidad lo que hace es no responder lo que no le conviene. Totalmente. Su cambio y su imprecisión en los datos, de que la fecha que se fue, que estuvo, que no estuvo, su inconsistencia en el relato, que me llevaba pésimo con mi mamá porque mi mamá me odiaba porque ella quería tener una mujer y tuvo un hombre, pero resulta que después la madre le inventa estas infidencias de que va a comprar una casa, él termina ayudando, pidiendo un préstamo al supuesto jefe para ayudar a la mamá a comprar una casa, madre con la que, según su propio relato, no se hablaba, se llevaba pésimo y lo había echado de la casa. Absolutamente contradictorio todo el relato. Todo el relato. Y parte su relato diciendo, intentaron despojarme de la casa y quitarme la casa, y cuando se dieron cuenta que no estaba inscrita, ahora yo vengo a reclamar ese derecho. O sea, empieza su relato con lo que acabamos de concluir, que nos cuenta doña Natalia, que él despierta este interés en la casa cuando se da cuenta que la madre de él, abuela de estos jóvenes, no logró concretar la transferencia Y de la se propiedad. da cuenta cuando Natalia lo llama para pedirle que la ayude y lo traspasa a su nombre. Recién ahí, estos hijos vuelven a tener contacto con el papá. El menor siempre siguió teniéndolo porque se fue de la casa y hace un tiempo necesitó volver. Pero estamos hablando de familias que no hablan en Ahora. años. Y Natalia contacta al papá solo para pedirle ayuda con eso, y ahí es Con cuando la el mejor de papá las intenciones y resulta... dice Ahora, no, que la casa es mía. ¿sabe? Yo De no hecho, tengo ninguna él mala dice- intención con la casa. Yo no tengo ninguna mala intención con la casa. O sea, la casa es de sus hijos. Porque, o sea, si la justicia, la casa es mía porque soy el único hijo. Pero yo no tengo ninguna casa, ninguna mala intención con la casa, como dice Natalia, que yo la quiero vender
para dejarme a mí la plata. Si usted me entiende, ¿sabe para qué yo quiero la plata? O sea, la casa. No lo entiendo, no sé para qué. ¿Sabe por qué? Porque yo en 5 años más me voy a ir al sur y quiero vivir allá. Quiero terminar mi vida tranquilo. Quiero vivir mi vida, pero una vejez ya... Uno construye su destino, caballero. De hecho, él dice Sí, que pues. nosotros lo vamos... Ahora, ¿por qué? en ese momento él dijo que lo íbamos a dejar afuera y en ese momento estábamos todos de acuerdo que Ahora, no queríamos mire. vender la casa y que él iba a recibir una parte de eso. Sí. Aparte que no hizo, no puso Ahora, nada. mire. Y nosotros le íbamos a dar una parte a él. Cuando Natalia me conversó del tema, que fueron palabras muy hirientes para mí, que me están matando antes de que yo esté enfermo. Papá, nosotros queríamos vender la casa porque necesitamos plata, mi hermano y yo. A ti no te vamos a dar ninguno, lo único que vamos a hacer, te vamos a comprar un terreno en el cementerio para cuando te mueras tenga tu propia casa. Así me lo dijeron. Aquí tengo unos audios. A un padre que no ha colaborado nada en la historia de sus Pero hijos, agradezca que es le que haya es la comprado un versión sitio de en el ellos. Mire, cementerio. yo tengo unos audios aquí. A ver, tráigamelo. Mire, de todo lo que han hablado ellos, mire. De verdad que ojalá nunca Póngase. necesite ayuda de alguno de nosotros, porque lo que estáis haciendo es súper feo. Así que espero eso. Así que este es el último audio que te envío para yo no hablarte más y nada. Pero eso, hay un Dios que está mirando. Y después cuando ya estés en tu última etapa de la vida, ojalá que no estés solo como un perro. Es lo único que pido. Así que adiós. ¿Y para qué me manda esto? ¿Escuchó el último? ¿Cómo me han tratado ellos igual? ¿Y cómo esperaba que lo trataran? Pero, Que le dijera todo feliz lo que día, dicen papá. ellos es mentira, señora Carmen. No. Usted me trajo este audio, hablemos de este audio. ¿Ya? ¿Qué espera usted que le diga hijos a los que usted abandonó? ¿Que le diga feliz día, No lo papá? abandoné. ¿Que le lleve el regalo para el día del padre? No lo abandoné. ¿Qué espera usted a hijos que usted les quiere quitar la único que les dejó la abuela, que fue la casa? No ¿Que lo le digan, papito, abandoné. te quiero mucho? No lo abandoné nunca. ¿Y qué respondió a esto? Antes él hablaba también. Sácale la clave a esto. Nada, porque después yo lo... No, perdón. Pensé que ya no me iba a hablar más, no sé qué hacía hablándome. Pero bueno, yo la decidí porque para ti estoy muerto, así que bueno. Que Dios la bendiga y salga adelante con su hijo y su marido. Uy, papá, de verdad que ojalá nunca. Claro que me voy a ir a la casa, la casa es mía. Así le contesté. ¿Quieres creer o no? La casa es mía, porque... Tú sabes que la casa es mía, claro que me voy a ir a vivir allá en unos años más, para que salgan de la duda, claro que me voy a ir a vivir allá, Sí, ahí. Pero para mí todo esto ha sido muy... Pero yo, hasta que empecé a insultar por usted, a tratarme mal por usted, yo no le he faltado el respeto. Pero todo lo que me hizo, ¿te crees que no me duele? ¿Ah? Que siempre me han mirado en menos, tú, sobre todo tú. Así que no sé. Ahora los papeles no sé si los vamos a firmar o no, pero yo voy a hacer posesión de la casa igual. Y ahí veré qué decisión tomo con la casa. Vuelva a su lugar. Lo que acabo de escuchar confirma todo. Todo. Vuelva a su lugar. Si sirve de algo, yo sí escuché todos los audios. Natalia lo trata con respeto, nunca alza la voz, nunca usa una grosería. A diferencia del papá, que hay audios que son más groserías que nada. Que no los va a mostrar porque no le conviene. Totalmente. Es tan increíble que alguien no entienda o se sorprenda con lo que cosecha después de la siembra que ha logrado. Si un hijo está alcoholizado, llega maltratando a los padres, o vivir siquiera con un hijo alcoholizado, debe haber sido un infierno para su madre. Que su madre no quisiera saber nada de usted en esas condiciones es esperable, es lo razonable. Se necesita hacer un sacrificio enorme, casi de santidad, para aguantar y soportar una situación como esa. Que los hijos, estoy hablando yo, no estoy hablando de lo que dijeron ellos, estoy hablando de la historia que relatan no solamente lo que ellos cuentan, sino que lo que también usted cuenta, que no se da ni cuenta, no tiene ni conciencia de lo que usted mismo cuenta.
Que su madre no quisiera saber nada de usted en esas condiciones es razonable. Si su madre no quería saber nada de usted, que usted mismo lo relata y lo cuenta con lujo de detalle, parece entonces muy esperable que la madre, dándose da cuenta que está enferma y que está con una enfermedad letal, trate de proteger a lo único que ella tenía cercano y que ve como sus propios hijos, que son estos 3 nietos que ella cría, que es los que se hace cargo y que siente que son la familia más cercana que tiene y que tienen además un padre irresponsable. Estoy hablando de la historia que relatan no solamente lo que ellos cuentan, sino que lo que también usted cuenta, que no se da ni cuenta, no tiene ni conciencia de lo que usted mismo cuenta. Que su madre no quisiera saber nada de usted en esas condiciones es razonable. Si su madre no quería saber nada de usted, que usted mismo lo relata y lo cuenta con lujo de detalle, parece entonces muy esperable que la madre, dándose da cuenta que está enferma y que está con una enfermedad letal, trate de proteger a lo único que ella tenía cercano y que ve como sus propios hijos, que son estos 3 nietos que ella cría, que es los que se hace cargo y que siente que son la familia más cercana que tiene y que tienen además un padre irresponsable. Y que además su madre muere y son menores de edad, van a quedar desvalidos. Entonces que la señora, esta abuela, doña Juana se llama, tratara de dejar protegidos a los hijos, es obvio. Hace todo se sentido. entiende, es lógico, es razonable, es coherente con todo el relato. Que este padre, entendiendo que estuvo desaparecido, entendiendo que la madre no lo quería, entendiendo que la madre además trató de proteger a los nietos, pensó y asumió que la casa era de los nietos y se mantuvo lejos. Algo de cordura le quedaba. Hasta que la hija se da cuenta que al vender la casa seguía a nombre de la abuela y por lo tanto se necesitaba la firma de este padre. Y ahí se da cuenta él que tiene derechos todo aún sobre la casa de la madre y empieza la batalla por la casa. Lo único que mueve a este caballero es obtener la casa, quedarse con la casa para dedicar seguramente la casa a lo que él ha dedicado todos sus ingresos durante las últimas décadas de su vida, lamentablemente. Ahora, lo hace sin ningún miramiento. Que sus 3 hijos se las han arreglado solos durante mucho tiempo. Que la única persona que tuvieron era esta abuela y que esta abuela intentó protegerlos. Pero, Eso no es un tema para él. o sea, yo lo... Porque no tiene conciencia o trata de no tenerla para no hacerse Señora cargo. Carmen. Muchas gracias, Pamela. ¿Qué edad tiene el hermano menor? 23. ¿Qué está haciendo él? Trabaja, Vive con él. vive con él por un tema personal que tuvo él. ¿Y usted qué edad tiene? 32. No, ¿los caballeros? Yo 26. ¿Está estudiando? No, trabajando. Perdí. ¿Cómo se llamaba esta profesora? ¿Recuerdan el nombre? ¿O la abogada tienen el nombre? No, el nombre de la abogada no. El nombre de la profesora Silvia Aburto. Doña Silvia Aburto. ¿Era profesora de dónde? ¿De qué colegio? ¿De qué De escuela? la escuela Padre Osvaldo Vega en su minuto, De Charquenco. de Cherquenco. ¿Escuela? Padre Osvaldo Vega, Padre Osvaldo Vega. ¿De Cherquenco? sí. Bueno, hagamos un llamado a ella. Doña Silvia. Doña Silvia Aburto. Si alguien la conoce en Cherquenco, díganle que se comunique con nosotros para que nos ponga en contacto con su hermana, quien realizó aparentemente esta escritura pública donde doña Juana transfería la propiedad en cuestión a sus 3 nietos. Doña Juana lamentablemente falleció hace 13 años, pero desde alguna parte debe estar muy angustiada, pensando que este hijo, del que ella trató de proteger a estos 3 nietos, está impidiendo que se cumpla su último deseo, que es que estos nietos se queden con esta propiedad y puedan con eso tener un apoyo para el futuro. Que el esfuerzo de esta abuela que hizo el papel de madre no se pierda en un vicio. De hecho, nosotros le dimos a mi papá, ya que con nosotros no fue un buen padre,
Yo tengo un hijo y ella tiene 2. Le dimos la posibilidad, ya que no fue buen padre con nosotros, que sea con sus nietos. De enmendar el Javier, por error. favor, si nunca han estado conmigo, si nunca van a la casa, ¿cómo quieren que yo ande la siga de ustedes? Caballero, Nunca me llaman para nada. No hay nada que le pueda aportar positivo. Pero ¿cómo Al no voy a revés, apostar nada? cuide a sus hijos. Sí, el odio de ellos. Cuide a su hijo. El odio de ellos, No, señora Carmen. Si todo el mundo lo odia, usted sí ya me contó. Cuiden a sus hijos. No porque uno tenga lazos familiares con alguien está obligado a tener una relación con esa persona. Esas personas pueden ser un aporte maravilloso. Los lazos familiares ojalá se pudieran mantener por siempre, pero a veces son más bien un martirio. Y creo que este es el caso. Lo primordial acá es que ubiquen a doña Silvia Aburto para que ella los ponga en contacto con la abogada que realizó esta escritura. Eso es fundamental. Lo más importante hoy. El resto, ni se le acerquen a este caballero, sigan administrando la propiedad, el arriendo de cosas ajenas es válido en Chile, lo pueden seguir haciendo, hagan contrato de arriendo, sigan manteniéndolo. Y si él quiere hacer algo, bueno, que inicie sus trámites él, que haga sus averiguaciones él, que pague las costas que corresponda a él. No se hagan cargo ustedes. Ustedes solo dedíquense a buscar a esta abogada que hizo este trámite para que les entregue esta escritura, la puedan inscribir en el conservador y puedan recuperar esa propiedad. Y yo con esto cierro la audiencia. ¿Saben esto quedó la casa ahí? Que donde mismo, es de su hijo.